días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a estudiar las 2300 tardes y mañanas. El santuario será purificado. Entonces, pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Excelentísimo Padre amado, aquí estoy ante tu presencia, Señor, dándote gracias por este día que inicia, Señor. A ti, Padre amado, te debo la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre amado, por el aliento de vida, por los alimentos, por el agua, Señor. Gracias porque me has permitido ver la luz del nuevo día, Señor. Padre, te pido orientación sobre el estudio que hoy vamos a iniciar sobre las 2300 tardes y mañanas, Señor. Que seas tú, Padre amado, que pon palabras en mi boca para que el pueblo de Dios conozca la verdad de tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos. Hoy vamos a estudiar las 2300 tardes y mañanas. Esto es un estudio que viene de la profecía de Daniel, en Daniel 8:14. Entonces, hasta 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Para calcular el tiempo profético, hasta 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Eso quiere decir 2300 años. Entonces, ¿cómo lo vamos a comprobar día por año? Para calcular el tiempo profético, un día por año, vamos a estudiar a Números. En el libro de Números, en el capítulo 14, versículo 34. Y me dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocéis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, conoceréis mi castigo. Y eso lo resalta en el libro del Número, capítulo 14, versículo 34. Día por año. Un día equivale a un año proféticamente. Ok. Y también lo resalta Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Cumpliendo esto, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá. 40 días por año. Día por año te lo he dado. Entonces, ¿qué quiere decir? Un día es un año. Para calcular el tiempo profético, la frase viene del libro de Daniel, en 8:14, ¿verdad? Entonces, en el libro de Daniel, cuando lo resaltamos, en el libro de Daniel, ¿qué nos dice en el libro de Daniel? Vamos a empezar a estudiar el capítulo 8, versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó, aquel hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la preparación asoladora entregado el santuario y el ejército para ser pisoteado? Eso lo vemos en Daniel capítulo 8, versículo 13. Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Eso lo vemos en Daniel capítulo 8, versículo 14. El evento central de la profecía es la purificación del santuario. Esta purificación representa el final de un periodo de opresión y persecución y la restauración de la justicia divina. Entonces, Daniel pensaba que ese tiempo era en el tiempo de él. Imagínense usted, Daniel, calculo yo que fue 800 años antes de Cristo. Mucho antes, cuando él tuvo esa visión, cuando Dios se la dio a él. Entonces, cuando lo resalta en Daniel, capítulo 8, del versículo 15 hasta el 17, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba
comprenderla. He aquí se puso delante de mí uno con la apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del lago, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Quiere decir que la visión no era para el tiempo de Daniel, era para el tiempo de nuestra era. Entonces, Daniel por eso no comprendía la visión y no la entendía. Entonces el ángel Gabriel le informó que la visión no era para el tiempo de Daniel, sino para el tiempo del fin. Quiere decir, para el tiempo de nuestra era. Era la visión que se iba a cumplir las 2300 tardes y mañanas. El evento central de la profecía es la purificación del santuario. Esta purificación representa el final de un periodo de opresión y persecución y la restauración de la justicia divina de Dios. La justicia divina es la restauración, es la formación espiritual. Por eso, en tiempo profético era que el santuario iba a ser purificado. Ahora, vamos a seguir avanzando. ¿Cuándo comienzan las 2300 tardes y mañanas? Comienza en el año 457 antes de Cristo. Y eso lo resalta, vamos a ver a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en el tiempo angustioso. Eso lo vemos en Daniel capítulo 9, versículo 25. La orden de Artajerjes, rey de Persia, para restaurar y reedificar a Jerusalén fue dada en el año 457 antes de Cristo. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo. Y eso lo resalta Daniel 9:24. Daniel 9:24. Entonces, ¿qué dice Daniel 9:24? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, 7 semanas, que eso equivale a 49 años. 7 semanas. 7 semanas equivale a 49 años. Entonces, del año 408 antes de Cristo al año 27 habían transcurrido 62 semanas, que eso equivale a 434 años. Y sumamos las 7 semanas para un total de 69 semanas, que eso equivale a 483 años. Faltarían 7 años para cumplirse los 490 años. Desde aquí del principio, desde el año 457 al año 27 después de Cristo, en el año 457 antes de Cristo, al año 27 después de Cristo, han transcurrido 69 semanas, que eso equivale a 483 años. 483 años. ¿Por qué? Porque eso vamos por etapas. Del año 457 del año 457
Viene la orden del rey de Persia para restaurar y reedificar a Jerusalén. Fue dada en el año 457 a.C. Eso lo resalta Daniel capítulo 9, versículo 25. Ahora, la reconstrucción y la restauración de Jerusalén se terminó al fin de los primeros 49 años. Pasaron 7 semanas, que fue el fin de la restauración de la reconstrucción de Jerusalén. Eso pasaron 7 semanas, que equivale a 49 años. Entonces, al año 27, de ahí al año de aquí, de los 49 años que duró para reconstruir a Jerusalén, al año 27 habían transcurrido 62 semanas más, que eso equivale a 434 años. Si lo sumamos, los 434 años más los 49 años, nos da un total de 483 años en el año 27. Faltaría una semana para las 70 semanas. Faltaría una semana para las 70 semanas. Ok. Entonces, cuando seguimos avanzando, ¿cuáles son los sucesos que suceden en esa semana? En esa semana, que eso equivale a 7 años. Me faltaría una semana para completar las 70 semanas. Me falta una semana. Pero esa semana se parte en dos. Empieza en el año 27, cuando es ungido nuestro Señor Jesucristo. Es bautizado por Juan el Bautista. En el año 27 es ungido nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo resalta Mateo 3:16. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Cristo Jesús fue bautizado en el año 27 de nuestra era. Cristo Jesús fue bautizado. El Mesías príncipe fue cortado a la mitad de la semana, cuando fue crucificado en el año 31 de nuestra era. Y eso lo resalta Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda de fe con la muchedumbre de las abominaciones. Vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí se está cumpliendo, como dice la profecía, de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, ¿qué pasó en el año 31? Es crucificado nuestro Señor Jesucristo. En el año 31 es crucificado, ¿verdad? Es la crucificación de nuestro Señor Jesucristo. Y fue a la mitad de la semana, que fue en el año 31. En el año 27 es ungido el Señor en el bautismo. En el año 31 de nuestra era es crucificado nuestro Señor Jesucristo. Cuando resalta Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20, y tomó el pan y dio gracia y lo partió y le dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, y haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre que por vosotros se derrama. Aquí Cristo Jesús, eso fue horas antes de la crucificación. Entonces, aquí se está cumpliendo la mitad de la semana, en el año 31. Porque recuerde que se partió en dos la semana, que faltaba una semana para las 70 semanas. Se partió en dos.
Y en el año 31 se cumple la mitad de la semana, ¿verdad? Se cumple la mitad de la semana, se cumple la primera mitad de la semana. Ahora, ¿qué pasa con la otra siguiente mitad? Se cumplieron cuando apedrean a Esteban, en el año 34 de nuestra era. En el año 34 se cumple la semana completa que faltaba para las 70 semanas. En el año 34, cuando apedrean a Esteban, en el año 34 de nuestra era. Proféticamente se cumplen los 490 años que estaban destinados para el pueblo de Israel. Se cumplen los 490 años. ¿En el año qué? En el año 34, que se cumplieron las 70 semanas que estaban destinadas para el pueblo de Israel como nación. Ok. Desde la muerte de Esteban, el evangelio fue dado a los gentiles. Desde la muerte de Esteban, el evangelio fue dado a los gentiles. Y eso lo resalta Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos del Señor. Esa fue la visión que tuvo Daniel de las 2300 tardes y mañanas, porque eran 70 semanas que eran destinadas para el pueblo de Israel. ¿Por qué para el pueblo de Israel? Porque Israel se desvió totalmente. ¿Por qué? Porque ellos no siguieron la línea de Dios, se alejaron de Dios, se apartaron de Dios. Dios quiso hacer de Israel testimonio para la humanidad, para el universo, que fueran testimonio, pero ellos se alejaron de la palabra, se desviaron totalmente, siguieron las pasiones mundanas, se alejaron totalmente de Dios. Por eso ellos dejaron de ser el pueblo elegido de Dios. Hoy en día, cuando la muerte de Esteban, eso pasa a los gentiles. Cuando tú te bautizas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, cuando te bautizas en el nombre de Cristo Jesús, te convierte en un Israel espiritual, porque Israel somos todos, somos el Israel espiritual. Entonces, ahí, eso fue lo que Dios, esa visión que le dio a Daniel en el año, como 800 años antes de Cristo, más o menos, fue que Dios le dio esa visión a Daniel. Ok. Entonces, desde la muerte de Esteban, el evangelio fue dado a los gentiles. Ok. Entonces, vamos a estudiar. Y desde el año 457 a la muerte de Esteban pasaron 490 años. Ahora, este periodo es el más largo de las Sagradas Escrituras, que inicia en el año 457 hasta el año 1844 de nuestra era, cuando se inició en el cielo el juicio investigador. En tiempo profético, cuando el ángel Gabriel le dijo a Daniel que no era para el tiempo de Daniel, que era para el tiempo del fin, para esta era. Porque Daniel pensaba que esa visión que él había tenido, que era para el tiempo de él. Y resulta que no era para el tiempo de él, era para el tiempo del fin de nuestra era. Entonces, ¿cuándo se inicia las 2300 tardes y mañanas? Se inicia en el año 457 antes de Cristo. Ok. Entonces, en el año 457 se inicia las 2300 tardes y mañanas. Y también se inicia las 70 semanas que eran destinadas para el pueblo de Israel, que son 490 años. Ahora, 2300 años menos 490, al restarle, nos quedan 1810 años.
Pero cuando le sumamos los 34 años de nuestra era, los 34 años más 1810 son 1844 de nuestra era. ¿Qué pasa en el año 1844? En el año 1844 de nuestra era pasa Cristo Jesús del lugar santo al lugar santísimo. ¿En dónde? En el santuario celestial, en el cielo. En el cielo. Las 2300 tardes y mañanas se cumplieron en el año 1844, fin de esta profecía de Daniel 8:14. Ahora, el pastor Guillermo Miller, él se dedicó a estudiar las 2300 tardes y mañanas. Y él, estudiándolo, sí dio, pero se equivocó del evento, porque él pensaba que en el año 1844 era la segunda venida de Cristo Jesús. Él se equivocó del evento, pero del año no, porque del año no se equivocó. En el año lo aceptó, en el año 1844, proféticamente, porque este era un hombre estudiado, preparado. Se dedicó 5 años a estudiar la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, ese es el gran chasco de Guillermo Miller. Pero se equivocó del evento. Se equivocó del evento, porque Cristo Jesús no venía, no era la segunda venida de Cristo Jesús. El evento era que Cristo Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, donde se encuentra en este momento, intercediendo por cada uno de nosotros, como sumo sacerdote ante el Padre. Entonces, él se equivocó del evento, pero de la fecha no. Entonces, ¿qué pasó en el año 1844? Que Cristo Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, donde se encuentra en este momento. Ok, entonces, ¿cuántos años han pasado en este momento? Desde el año 1844 al 2025 han pasado 181 años de gracia, de gracia en este momento. Estamos bajo la gracia, en tiempo profético, porque esta profecía ya se cumplió. Estamos esperando en la segunda venida de Cristo Jesús. Por eso, las profecías se cumplieron en el tiempo profético. Ahora, aquí cuando estudiamos a Mateo, en el capítulo 24, Mateo capítulo 24, en el versículo 15, me dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Fíjate, el que lee entienda. Él nos recomienda a nosotros que leamos la profecía del profeta Daniel, porque en tiempo profético esto es historia. Por eso, Apocalipsis es la llave para abrir el libro de Daniel, para entender. Por eso él aquí lo explica y lo dice: el que lee entienda. El que lee entienda. Por eso, cuando el ángel Gabriel se le presenta a Daniel y le dice que la profecía no era para el tiempo de él, sino para el tiempo del fin, que es el tiempo de nuestra era, en este momento, es la era esta que estamos viviendo. La profecía del profeta Daniel sobre la abominación desoladora, que se levantará en el lugar santo, se interpreta cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo.
En el año 70, los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. La destrucción y la desolación de la ciudad y el templo simbolizaron la abominación, lo que dice Mateo 24, capítulo 24, versículos 1, 2 y 3. Y me dice: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él le dijo: ¿veáis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá sobre tu venida del fin del siglo? Hermano, ¿qué representa Israel? Israel representa la higuera. No dio fruto. No dio fruto. Eso representa a Israel. Como no dio fruto, Jesús dijo: sécase. Y se secó la higuera. Y los discípulos se quedaron asombrados cuando pasaron al día siguiente y la higuera estaba totalmente seca, porque no dio fruto. Por eso ellos dejaron de ser el pueblo elegido de Dios. Ahora, ¿cuál es el templo? El templo somos cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en la obediencia, nos convertimos en el templo. Porque Cristo vive en nosotros. Él vive en nuestra vida. Ese es el templo de Dios. Y nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús en la obediencia y nos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hemos aceptado a Cristo Jesús, nos convertimos en el templo viviente. Nosotros somos el templo de Dios y Él vive en nosotros. El poder del Espíritu Santo vive en nosotros. Él nos limpia, Él nos purifica, Él nos santifica. Entonces, eso es la formación. Por eso, hermanos míos, por eso la palabra me dice claro cuál es la formación, qué es lo que representa el verdadero amor de Dios. Ahora, vamos a seguir avanzando para seguir escudriñando la palabra de Dios. Período profético, 2300 días, y prepara el camino para el juicio divino, también conocida como el juicio preadvenimiento. Empezó el 22 de octubre del año 1844, cuando comenzó la restauración, la purificación del santuario celestial. Daniel 8:14. Esta fase se extiende hasta la segunda venida de Cristo Jesús, que da inicio a la segunda etapa judicial, también conocida como el juicio probatorio, en que participarán todos los redimidos durante 1000 años en el cielo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi almas de los discapacitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que habían adorado a la bestia y a su imagen no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección. ¿Quiénes son los que van a estar con Cristo Jesús en la primera resurrección? Los obedientes, que van a ir a vivir con Cristo Jesús durante 1000 años. Fíjese usted, 1000 años con Cristo Jesús. Ahora, la tercera fase es la restauración de la nueva Jerusalén, en la nueva tierra y en la nueva creación. Fíjese usted cómo Dios nos está reedificando en el verdadero amor de Dios, en la obediencia de la palabra del Señor. Entonces,
Aquí se va a instalar la nueva Jerusalén. Y eso lo resalta Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahí Dios va a instalar la nueva Jerusalén, pero ya en la nueva tierra, instalada en la nueva tierra, porque ya el pecado quedó totalmente destruido. Y en la nueva tierra es la nueva creación, mucho más hermosa que la vieja tierra, y donde se va a instalar la nueva ciudad de Jerusalén. Hermanos, por eso yo los invito a cada uno de ustedes que sigan el camino de la obediencia. Es el camino del amor, es el camino de la esperanza, es el camino de la fortaleza divina. Ahí Dios nos está dando la oportunidad a cada uno de nosotros. Fíjese usted la historia de las 2300 tardes y mañanas. Dios le dio a Daniel la visión, pero Daniel pensaba que era para el tiempo del no, era para el tiempo del fin de nuestra era, Entonces, aquí Dios nos está haciendo el llamado, que ya no hay más profecía por cumplir. Ya las profecías todas se cumplieron en el marco profético. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? La segunda venida de Cristo Jesús. ¿Estás preparado para cuando Él regrese? Por eso tenemos que prepararnos, hermanos. Ser obedientes a su palabra. Prepararnos, hermanitos. Yo los invito a cada uno de ustedes. Preparémonos, hermanos. Preparémonos. Porque el tiempo profético ya todas las profecías se cumplieron. Hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes. Sigamos el camino de la obediencia en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga, Dios me lo proteja y bueno, seguiremos avanzando en la palabra del Señor para seguir creciendo. Eso sí, hermanitos, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal para seguir subiendo temas de importancia que es la palabra del Señor, que es la palabra, que es la formación de Dios. Eso sí, hermanitos. Dale like y suscríbete a mi canal. Dios me lo bendiga a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga.